Bienvenidos a esta videograbación, esta video presentación acerca de la primera parte de la unidad número 1, que son los fundamentos teóricos de la genética. En esta video presentación vamos a revisar los primeros temas. En nuestro contenido se encuentra la genética mendeliana, los cromosomas, mitosis y meiosis, así como ARN, herencia ligada al cromosoma X y mutaciones. Entonces, nuestro primer tema, que es genética mendeliana, tenemos que primero comprender algunos conceptos básicos, como lo es, por ejemplo, alelos, que son fragmentos de cromosoma que corresponden a una característica en específico. Como ejemplo, pues ponemos el color de ojos. El genotipo y el fenotipo. El primero, que es genotipo, es la configuración de los nucleótidos del ADN, es decir, es aquello que no podemos ver, es la configuración genética. Esta no es visible, como mencionaba. Y la segunda, que es el fenotipo, sí es visible a simple vista, son las características físicas que sí son perceptibles. Posteriormente, homocigoto y heterocigoto. El primero indica que un cromosoma tiene dos fragmentos idénticos y el segundo es que son pues diferentes. Entonces, continuando sobre esta misma línea, le llamamos genética mendeliana a las aportaciones de Gregor Mendel. Esta persona descubrió las bases de la genética experimentando con plantas de chícharos y a partir de sus resultados formuló tres leyes básicas. Esto se podría mencionar que es el inicio de la genética. Su primer ley es la ley de la uniformidad. Esta establece que al cruzar dos razas puras, toda su descendencia de la primera generación será fenotípica y genotípicamente igual. Suponiendo que seguimos hablando de chícharos, haremos un ejercicio con un cuadro de Punnett con el gen del color, para que quede un poco más clara esta ley y este concepto. El cuadro de Punnett es este cuadro que estamos viendo en pantalla, son donde están dentro de las letras, en un momento lo explico. Según este ejemplo, si tenemos un chícharo amarillo con genes dominantes homocigotos, el cual estamos denominando aquí con las letras A mayúscula y A mayúscula, y genes recesivos homocigotos, A minúscula y A minúscula, que son los que se encuentran en la esquina superior izquierda. El primero es el homocigoto con doble dominancia, el segundo es el homocigoto con doble recesivo. Si cruzamos estos dos chícharos, obtenemos que todos los descendientes son chícharos amarillos, que en este caso esto corresponde a nuestro fenotipo, y que además son heterocigotos, que eso es nuestro genotipo. Entonces, tal y como indican las flechas que tenemos aquí, acomodamos cada letra en un espacio correspondiente, uno en el, ¿cómo decirlo?, en el eje de las X y el otro en el eje de las Y, y al momento de juntarlas, según la ley de los dominantes en versión gráfica, primero se ponen los dominantes y después los recesivos, ya que son los dominantes los que se van a expresar. Entonces, al juntar A mayúscula más A minúscula nos da que es A mayúscula y A minúscula. Lo mismo pasa para el segundo ejemplo, A mayúscula y A minúscula, es decir, estamos juntando esta, permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Si juntamos esta con esta, obtenemos este resultado. Si juntamos esta con esta que está aquí, vamos a obtener este resultado, y también con esta misma letra. Sin embargo, al juntarlas todas, no importa la combinación, obtenemos el mismo resultado, que es una A mayúscula y una A minúscula. Es decir, el gen que indica el color amarillo en el chícharo es el que se va a expresar y no se va a expresar el de color verde. Aquí lo tenemos anotado. A es igual a dominante, A mayúscula, y expresa amarillo, A minúscula, recesivo, se expresa en verde. Y obtenemos entonces que todos estos hijos de estos dos progenitores van a ser un chícharo amarillo heterocigoto con su configuración genética AA. Entonces, continuando con lo siguiente, con la ley de la segregación, el gen recesivo se expresa en una proporción 3:1. En un momento vemos que es una proporción 3:1. En la segunda generación, en este caso, habrá 3 chícharos amarillos y uno de color verde. Entonces, si seguimos hablando de chícharos y lo ponemos dentro de nuestro cuadro de Punnett, tenemos que si aquí hay 2 chícharos de los mismos que estábamos hablando en el cuadro anterior, estos son los hijos de los primeros progenitores. Si estos los mezclamos, vamos a obtener que
A mayúscula más A mayúscula es igual a estas A mayúsculas. A mayúscula más A minúscula tenemos este resultado. A minúscula más A mayúscula, recordemos que primero se pone el gen dominante, obtenemos este resultado, y en esta obtenemos dos A minúsculas, y por así decirlo, la suma de dos genes recesivos van a hacer que se exprese el gen recesivo como tal, que en este caso es el color verde, y lo tenemos aquí. Tenemos un chícharo de color verde homocigoto recesivo, y estos son amarillos. Este y este son amarillos, y este es el único que será verde. Esa es la proporción 3:1, 3 amarillos, un verde. En la parte de arriba nos indican si tenemos un chícharo amarillo de la primera generación con genes dominantes heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, y lo cruzamos con otro igual, obtenemos que todos los descendientes son chícharos amarillos excepto uno, que será verde homocigoto recesivo. Esto nos va a llevar a la tercera ley, que es la ley de la transmisión independiente. Esta indica que hay rasgos que se obtienen de manera independiente, como lo dice su nombre, sin seguir un patrón aparente, pero sin afectar la transmisión de otros rasgos. En el ejemplo de los chícharos, ahora vamos a ingresar una nueva característica, que es la textura, y la vamos a diferenciar en lisa o rugosa, con las letras B, y lo vamos a juntar con las letras A. Entonces, al momento de poner nuestro cuadro de Punnett pues más alargado, tenemos aquí las combinaciones en las que recordemos que A mayúscula es amarillo y es dominante, A minúscula es recesivo y es el color verde, B mayúscula es el liso y es dominante, y B minúscula es lo rugoso, digamos un chícharo como aplastadito, arrugadito. Entonces hacemos todas nuestras combinaciones y obtenemos que de esta cruza tenemos una proporción de 9, 3, 3, 1. En la proporción 9 chícharos amarillos son lisos, 3 chícharos amarillos son rugosos, 3 chícharos verdes son lisos y un chícharo verde es rugoso. Nuevamente recordamos que se ponen primero las letras mayúsculas, que son las que expresan el gen dominante, y en minúscula, las minúsculas van después. Estas leyes de Mendel sembraron las raíces de lo que hoy en día es la genética como la conocemos. En el caso de las bases biológicas para la conducta, nos servirán para entender la génesis y transmisión de algunos padecimientos que se abordarán posteriormente en otras unidades. Pasamos a nuestro siguiente tema, que serían los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Debemos entender que los cromosomas son organizadores del material genético. Como vemos en esta imagen, que es muy exacta, en la célula, dentro del núcleo, se encuentran los cromosomas, se encuentran ahí nadando, ahí vagando, se podría decir, a grandes rasgos. Si tomamos y ampliamos la imagen de un cromosoma, se vería de esta manera. Bueno, aquí tendría que estar completo, se tendría que ver como aquí. Pero si lo vemos todavía más a profundidad, vamos a ver que el cromosoma parece que está hecho de un filamento, de un hilo, pero que ese hilo son pequeños fragmentos, que en un momento vamos a explicar qué son estos fragmentos, y que al abrir o desenrollar estos conjuntos va a estar el ADN. En un momento vamos a hablar más del ADN y qué son estas letritas. Entonces mencionábamos nuevamente, los cromosomas son organizadores del material genético y están hechos de ADN y proteínas. Estos se compactan en los nucleosomas. Estas bolitas que aquí ven son nucleosomas, son la forma de hacer como paquetitos de material genético, ¿no? Pero al final de cuentas todos juntos se van a ver como un cromosoma. Como podemos ver en la imagen, estos se encuentran en el núcleo de la célula y se dispersan de formas diferentes dependiendo de si la célula está o no en una fase de división y dependiendo de la fase de división en la que se encuentre. Las células humanas contienen un total de 46 cromosomas, número diploide de 23, es decir, se encuentran agrupados en parejas, 23 parejas, que en total nos dan 46 cromosomas, a excepción de las células germinativas, que son el óvulo y el espermatozoide, ya que estos contienen 23 cromosomas y se complementan al unirse. Es decir, espermatozoide tiene 23, óvulo tiene 23, cuando se junta el espermatozoide y el óvulo hacen 46 cromosomas. Las partes del cromosoma las podemos ver en pantalla, donde los telómeros, que es la parte más
más lejana, perdón, del centro, son los telómeros. Estos se encuentran, como ya lo habíamos mencionado, en los extremos del cromosoma. Su trabajo es proteger del daño al material genético. También están hechos de ADN, no codificante en este caso. Y cada vez que la célula se divide, más adelante vamos a ver este proceso, los telómeros se acortan hasta que ya no es posible, pues vaya, acortarse o reducirse más, y ya no es posible pues, que se puedan dividir. O bueno, ya no es posible que la célula se pueda dividir. Tenemos el brazo corto, que serían estos bracitos que en relación a estos que están aquí abajo, pues obviamente son más cortos, de ahí el nombre brazo corto. Es una fracción corta del cromosoma. A diferencia del brazo largo, que es la porción pues más larga del cromosoma. El centrómero se encuentra, como su nombre lo dice, en el centro del cromosoma y es la parte que une a los brazos, por así decirlo. Que esto es, vamos a ver más adelante, que de hecho este cromosoma se compone como de otras dos unidades. Las cromátidas son las mitades idénticas del cromosoma, es decir, este conjunto de aquí arriba, que son dos brazos cortos, sería una cromátida y esta sería otra cromátida, o también lo podemos dividir del brazo corto y el brazo largo, etc. Nuestro siguiente tema es el ADN, precisamente muy ad hoc con esta parte de los cromosomas. Ya vimos que los cromosomas es material genético, es el ADN compactado en pequeñas unidades. Se llama ADN puesto que sus siglas son ácido desoxirribonucleico y son dos cadenas de nucleótidos muy largas, realmente muy largas, que contienen bases de adenina, guanina, tiamina y citosina. Regresamos a esta imagen que tenemos aquí. ¿Se acuerdan de estas letras? Estos enlaces son estas mismas letras que tenemos aquí en el tema de ADN. Adenina, guanina, tiamina y citosina, las cuales se encuentran unidas por puentes de hidrógeno y a esta estructura se llama helicoidal doble. Está compactada en las células y en los cromosomas. Este es una helicoidal, esto que está aquí. Esta es otra helicoidal y como son dos es doble helicoidal. Esto nos va a servir para diferenciarlo también un poco del ARN que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos que contiene la información necesaria para la producción de aminoácidos que dan origen a cadenas polipeptídicas. Sin embargo, aquí como lo vemos muy acertadamente en la imagen, un gen digamos que es el fragmento de secuencia de nucleótidos. Y ese gen se va a encargar de la expresión o la recesión de alguna característica en específico. Aquí ya podemos ir incluyendo temas un poco de genética un poquito más detalladas, más allá de lo que podría ser color de ojos, el color de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que existe el ADN en el núcleo de la célula y también en las mitocondrias y se le llama ADN mitocondrial. Ambos contienen la información necesaria o instrucciones para que las células lleven a cabo su trabajo y tareas de forma adecuada, en la mayoría de casos, puesto que pues, también tienen sus desviaciones, sus síndromes, sus enfermedades. Es a través del ADN que las células comenzarán uno de los procesos más importantes, la mitosis. Hay dos formas en las que las células se reproducen. La primera es la mitosis. Según el libro de Guyton y Hall, que es Fisiología Humana, el tiempo de vida de una célula puede ser de 10 a 30 horas. Mientras esta no se encuentra en mitosis, el proceso en el cual se hallará es la interfase. El proceso de división celular se divide en fases, las cuales son estas que vemos aquí. Para recordarlas de mejor manera, yo recomendaría utilizar una mnemotecnia. Realmente la mnemotecnia a mí me la enseñaron, no es de mi autoría. La mnemotecnia es promete, Ana, te lo juro. Entonces es pro, mete, Ana, te lo juro. Y tenemos aquí ya nuestra mnemotecnia. 2 veces pro, met, a. Entonces es profase, pro metafase, metafase, anafase y telofase. Dependiendo el autor, algunos no consideran la existencia como tal de la prometafase. Pero insisto, esto depende del autor. Nosotros para fines un poco más explicativos sí la vamos a considerar. Entonces, en las horas previas a la profase, que es la primera fase,
el material genético dentro del núcleo de la célula comenzará a duplicarse y solo hasta que exista la cantidad necesaria se iniciará la división celular. Como decíamos, las células contienen un número determinado de cromosomas. No es hasta que estos cromosomas ya se duplicaron que va a iniciar el proceso de división celular. En la profase, que es la primera fase, se conforma el material genético y comienza la formación del huso cromático. Este huso cromático, es una serie de orgánulos en forma de tubos, muy pequeños, claro, que se van a los polos opuestos de la célula. Es decir, unos se extienden hacia un lado y otros hacia otro. En la prometafase, estos microtúbulos que siguen en crecimiento se fragmentan en la cubierta nuclear de la célula, al mismo tiempo que algunos microtúbulos se unen a las cromátidas en los centrómeros para tirar de una cromátida de cada par y alejarla hacia un polo diferente de la célula. Esto, para que se entienda de mejor manera, digamos que tenemos aquí en nuestra célula, nuestros microtúbulos se encuentran aquí, ¿no? Digamos, es un ejemplo muy llano, muy burdo. Entonces tenemos aquí nuestro cromosoma y acá otro, ¿no? Entonces lo que va a hacer estos microtúbulos, es agarrar del centrómero a un cromosoma y empezar a tirar de él hacia un lado. Estos van a tirar hacia acá, por ejemplo, y estos van a tirar hacia acá. ¿Ok? En la siguiente fase, que es la metafase, los dos ásteres que se formaron en cada polo de la célula comienzan a separarse mientras que los microtúbulos tiran de las cromátidas hasta empezar a generar el plano ecuatorial del huso mitótico. En la siguiente fase, que es la anafase, las cromátidas de los cromosomas son separadas y empujadas hacia cada uno de los ásteres. Pasan de ser 46 pares de cromátidas a tener solo dos juegos independientes, cada uno de 46 cromosomas, mientras que los dos polos celulares se van dividiendo. Es decir, ya empieza a haber una división en la célula. Tenemos así, ya empieza como a hacerse lo que es esta división, pero ya hay un número determinado aquí de cromosomas y ya hay un número también aquí determinado de cromosomas. En la telofase, que es la última, los dos juegos de cromosomas hijos se separan, el aparato mitótico, o lo que es el huso, se disuelve y se desarrolla una nueva membrana nuclear que rodea cada grupo de cromosomas. Para que se forme esta, se utiliza parte del retículo endoplasmático y por último la célula se divide en dos como consecuencia de la formación de un anillo retráctil de microfilamentos de actina y miosina. Estas dos proteínas se encuentran, son contráctiles y se encuentran normalmente en los músculos, pero es ahí de donde la célula saca la fuerza, por así decirlo, para separarse, para hacerse dos. El otro proceso de división celular es la meiosis, y este solamente se va a dar en las células germinativas. Además de que hay una reducción cromosómica, es decir, en la anterior las dos células hijas iban a tener el mismo número de cromosomas. En este caso tendría que ser 46. Sí, 46. Debido a que en la división celular cada célula se queda solo con la mitad de los cromosomas en la meiosis, es decir, 23. Esto es debido a que cuando el esperma se une al óvulo, la combinación resultante tendrá el complemento completo y serán 46. Es decir, el resultante esperma, este es mi pequeño espermita, va a tener únicamente 23 cromosomas y se va a unir a un óvulo que tenga también 23 cromosomas. En el caso del espermatozoide, una espermatogonia es una célula germinal que ya se encuentra en los testículos a la edad media aproximada de los 13 años, y en las mujeres en vez de espermatogonia van a tener un ovogonio. Se dividirá por mitosis dentro de los testículos generando, bueno, en este caso la espermatogonia se va a dividir en los testículos generando espermatocitos primarios. El ovogonio se va a dividir generando ovocitos primarios. Estos van a llevar a cabo la primera división meiótica, generando dos espermatocitos secundarios, y en el caso de las mujeres ovocitos, van a generar ovocitos secundarios. Para términos un poco de mejor entendimiento, hemos tomado esta imagen que pertenece al libro de Guyton, Tratado de Fisiología Médica,
13ª edición del 2016. En este nos enseñan de forma esquemática cómo es que se hace esta división. Esta es la primera parte de la división. Tenemos primero que tenemos una célula germinal primordial, que en este caso vendría a ser la espermatogonia, en el caso de los espermas. Estas empiezan a proliferar y después se dividen por mitosis en el núcleo del testículo. Y estas, como mencionábamos, van a dar como resultado un espermatocitos primarios, y después van a llevar a cabo división meiótica y van a generar espermatocitos secundarios. Posteriormente a este proceso se va a llevar a cabo una segunda división meiótica, en la cual las células pasarán de ser espermatocitos secundarios a ser 4 espermátides, las cuales después del alargamiento y de la generación de enzimas y proteínas necesarias para modificar sus organelos darán lugar a los espermatozoides, los cuales a grandes rasgos están formados por la cabeza, cuello y cola, aunque se anexará una imagen con sus partes particulares según Guyton y Hall. Para fines de esta presentación solamente estamos tomando cabeza, cuello y cola, pero estas no son las únicas partes del espermatozoide. Como mencionaba, la imagen anterior estaba fragmentada, es decir, era solamente la primera parte. Aquí tenemos también el rango en días de cuánto tarda aproximadamente. Entonces nos quedamos aquí. Primera división meiótica, se forman los espermatocitos secundarios. Luego estos van a pasar a dividirse nuevamente y, como vemos, ya no tienen las mismas características en cuestión de cromosomas. Entonces, después de la segunda división meiótica se van a formar espermátides, y estos, después de la maduración, después de que ya generan estos organelos como lo es el cuello, la cola y se alarga lo que es su cabeza para poder penetrar el óvulo, ya podremos estar hablando de un espermatozoide maduro. Entonces, como mencionaba, ¿existen más partes del espermatozoide? Sí, aquí las podemos ver para quien desee saber un poco más. Todas estas son adicionales. Como yo mencionaba, nosotros nada más estamos tomando en cuenta cabeza, cola y cuello. Nuestro siguiente tema ahora será el ARN. Ya tenemos ahorita como que los conocimientos para saber qué es un ADN, pero un ARN es ácido ribonucleico, y a diferencia del ADN consiste en la mayoría de veces de una sola hélice, así como una conformación de ribosa, y tiene más funciones, o sus funciones son más específicas. Las funciones del ARN, por ejemplo, son llevar información del ADN de los ribosomas o transportar el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se va a formar o sintetizar. A este tipo de ARN se le llama ARN mensajero. También puede transportar los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. A este tipo de ARN se le va a llamar ARN de transferencia. También se puede encargar de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación durante la síntesis de proteínas. Actúan pues como ribosimas. Este se va a llamar ARN ribosómico, Entonces tenemos que tiene más funciones. Dependiendo de la función es como se le va a determinar. Hay muchas más funciones del ARN, pero como mencionaba, para fines de esta exposición únicamente vamos a tomar en cuenta estas características del ARN para diferenciarlo de lo que es el ADN y para saber qué es lo que hace el ARN. Nuestro siguiente tema es la herencia ligada al cromosoma X, y aquí tenemos que recordar, como decíamos, en el mapeo genético del humano en ambos sexos tenemos la agrupación de cromosomas en 23 parejas, en 23 pares. En total son 46, pero nos vamos a fijar muy específicamente en el par número 23, que se va a llamar el par sexual. ¿Por qué? Dentro del mapeo genético del humano se cuentan, como decía, con 23 pares de 46 cromosomas. Sin embargo, es el par 23 el que determina el sexo del individuo, dependiendo cuál sea el cromosoma agregado. Ya existe un cromosoma X, este va a estar siempre por defecto, pero se va a agregar otro. Es la adición de este el que va a indicar si el individuo es mujer u hombre, es decir, si el cromosoma adicional es X, estamos hablando de una mujer.
en cuestión sexobiológico. Si el cromosoma adicional es Y o Y, el individuo nacerá con un sexo biológico hombre. Entonces, ¿qué tenemos que saber acerca del cromosoma X? El que ya está por defecto, como decíamos aquí. Vamos a hablar de este y también vamos a figurarnos el otro cromosoma X en cuestión de mujeres. En el cromosoma X, según Osborne, McInnes y Huntington, en su libro del 2016, se considera que hay aproximadamente 1100 genes localizados solamente en el cromosoma X, de los cuales el 40% se asocian a fenotipos de alguna enfermedad, por lo cual hay una mayor probabilidad de los padecimientos en mujeres, ya que ellas poseen dos cromosomas X. Algunas de estas enfermedades son, como lo podemos ver aquí, la distrofia muscular, el síndrome de Rett, deficiencia de glucosa 6-fosfato hidrogenasa, pero en este van a ser ellas portadoras. Enfermedad de Fabry, y aquí la herencia va a depender si lo padece el padre o la madre. Entre esos también hay muchos, nada más que la incidencia de la localización de fenotipos de alguna enfermedad va a ser del 40%. Sin embargo, también hay enfermedades en las que la incidencia de hombres es mayor. Esto debido a que solamente contienen un cromosoma X. Es decir, la probabilidad de portar un gen sano y que sea dominante, es decir, que un gen sano se exprese, es menor. Y esto se da, por ejemplo, en el daltonismo, la hemofilia tipo A, agamoglobulinemia ligada al cromosoma X, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este caso no estamos hablando de portadores, sino ya como tal de personas que padecen los efectos de esta enfermedad. Enfermedad de Fabry, también como mencionaba anteriormente, depende de si la persona que lo padece o del progenitor es el padre o la madre. Ahí se va a determinar quién lo va a heredar a los hijos. Entonces, también del cromosoma X podemos aprender que hay padecimientos que afectan a ambos sexos, aun cuando se tienen diferentes grados de afectación. Es decir, es probable que según el sexo vaya a afectar de forma diferente, pero ambos sexos pueden tener tendencia a sufrir, por ejemplo, síndrome de X frágil, adrenoleucodistrofia, anemia sideroblástica, enfermedad de Fabry, también como mencionábamos, depende si lo padece el padre o la madre. Nuestro último tema son las mutaciones. Entendemos como mutación a la alteración de la información genética de un ser vivo y que por lo tanto va a producir un cambio de características. Estas mutaciones se pueden presentar espontáneamente o pueden ser inducidas. Aquí tenemos 4 conceptos. Del lado derecho tenemos que las euploidias son cambios en todo el juego genético, es decir, en todo el cambio completo. Y estas alteraciones, estas mutaciones son comunes en plantas, cuando todo el mapeo genético es dobles, triples, cuádruple. Las aneuploidias son alteraciones del número cromosómico, es decir, no estamos hablando de todo el mapa genético, solamente estamos hablando de números en específico o de pares en específico. Y estas alteraciones pueden ser, del lado izquierdo las tenemos, una trisomia, es decir, aumento de un cromosoma en un par en específico, o la monosomia, en la que existe en un solo par solamente existe un solo cromosoma y es en un par específico, aunque según la investigación, según algunas fuentes, también señalan que pueden existir más cromosomas en un solo par, más allá de 3. Sin embargo, nosotros solamente vamos a abarcar trisomias y monosomias. Parte de las trisomias se dividen en 2. El primero, la primera categoría que tenemos de trisomias corresponde a las trisomias autosómicas. Aquí tenemos algunos ejemplos que si el cromosoma adicional se encuentra en el par 22, va a causar trisomía 22. Si se encuentra en el par 21, va a desencadenar lo que conocemos como síndrome de Down. Si la trisomía se encuentra en el par 18, desencadena lo que sabemos que es síndrome de Edwards. También se encuentran otras trisomias como el síndrome de Pateau, trisomía número 9, trisomía de número 8, que es el síndrome de Guarneri, Y también tenemos las trisomias relacionadas al par sexual. Aquí tenemos únicamente 4 ejemplos.
Tres ejemplos, perdón. La primera es la trisomía 23, obviamente. X23, este síndrome de triple X o de la supermujer, al igual que su contraparte trisomía XYY, que es síndrome del superhombre, y la trisomía XXY, que es síndrome de Klinefelter. Ahora, las monosomias, se le llama una monosomia cuando en el par determinado solamente existe un solo cromosoma. La información de esta condición es escasa, ya que solamente en casos particulares el feto es logrado a término. Es decir, no cuando se presentan todas las monosomias, el feto, vaya, se da a luz, como tal, se produce un bebé, un infante, que puede continuar su vida para pues tener algún síndrome. De las más conocidas está la monosomia del par 23, síndrome de Turner. En este caso estamos hablando de una de las monosomias que tienen un poco más de esperanza de vida, solamente la padecen las mujeres. También tenemos monosomia parcial número 5, síndrome de maullido o de Creutzfeldt-Shaw. Pero aquí vamos a hacer una aclaración. La monosomia parcial, estamos hablando de que solamente existe un fragmento o falta un fragmento de un cromosoma en específico. Es decir, puede que un cromosoma no esté como del todo completo y ya estamos hablando de una monosomia parcial. Ahora, otras mutaciones o otros síndromes relacionados al número de cromosomas o bien al mapeo genético. Por ejemplo, tenemos el mosaicismo. Es cuando un individuo posee células con material genético distinto al que originalmente debería tener. Y este puede causar diversas afectaciones dependiendo de las células en las que se presente. Sin embargo, no debe confundirse con el quimerismo, que es el que tenemos abajo. Es decir, digamos aquí en este fragmento como de color un poquito más naranjita, las células tienen una configuración genética, un cierto número y una cierta distribución. Pero en esta tenemos algo completamente diferente. En un cuerpo humano, digamos, más acercado a la norma, en el que existe el mismo color, las células tienen la misma configuración genética. En el mosaicismo no. Dependiendo de en qué órganos se presenten, pueden generar diversas afectaciones. También, como mencionamos, existe el quimerismo y este es completamente diferente. Y este solamente lo pongo porque no debe ser confundido con el mosaicismo. Técnicamente no es un síndrome cromosómico, pero durante el desarrollo embrionario dos cigotos se unifican en uno solo y aparte se poseen dos juegos de material genético. En este caso estamos hablando de dos embriones de gato que se juntaron para hacer un solo individuo. Y es decir, esta parte del cigoto tiene una configuración genética y esta otra configuración completamente diferente. Pero son dos individuos en uno solo. Se podría decir así, a simples y llanos rasgos. Y en este no. En este solamente son dos configuraciones genéticas diferentes, pero en la misma persona. La persona sigue siendo la misma. Ahora, las afecciones sobre los trastornos derivados de las aneuploidias son variados. Como mencionaba, ya depende de si se presentan de forma parcial, con mosaicismo, o bien si el gen o cromosoma afectado tiene un número en específico. Existen una gama de problemas desde lo fisiológico hasta lo neuronal con afección psicológica, pero eso es algo que estaremos viendo posteriormente o tal vez en otras materias. Esta es la bibliografía si desean darle una revisión, sobre lo cual nos basamos para hacer esta presentación y de donde sacamos toda la información. Entonces, les agradezco el tiempo para ver esta video presentación. Espero que les haya sido de ayuda como apoyo audiovisual de lo que es la presentación en PDF que se les proporcionó y para una explicación un poco diferente, detallada. Entonces me estarán escuchando en la próxima video presentación y eso sería todo. Muchas gracias.